Hola gente bonita, yo soy una bolita de ansiedad del sistema Langsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Queremos retomar algunos conceptos básicos. Una de las preguntas frecuentes es ¿por qué hablas en plural? Ya lo habíamos respondido, lo respondimos de broma. ¿Por qué hablas en plural? Porque comunismo. A ver, vamos a imitar la cara de Bugs Bunny. Sí es importante hablarlo porque sí hay un malentendido. Hay quienes dicen de que no deberías hablar en plural si tienes TID. Recordarles que vamos a estar haciendo playlists y vamos a hacer, yo creo que un índice temático en nuestro blog que puedan encontrar información de cuando hablemos de un tema en el pasado y en futuros videos. En caso de que seas nuevo en el canal o en este tema, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno disociativo. La disociación es literalmente desconexión, en donde el ser humano, el cuerpo que tú estás viendo, se experimenta como diferentes identidades, no como una sola integrada como las personas que no tienen TID. Puede haber mucha confusión ahí porque hay diferentes experiencias de la identidad. En este video no vamos a hablar específicamente de esas otras formas de experimentarse a sí mismo que pueden ser plurales que no son TID. Básicamente cualquier persona puede identificarse a sí misma como plural, mi parte feliz, mi parte triste, mi parte padre, mi parte hijo. No vamos a hablar de eso aquí, pero vamos a hablar por qué las personas con TID, no todas, pero tratamos de usar conscientemente el pronombre plural nosotros. Para esto hace falta explicar o retomar por qué se causa el TID. Cuando un niño crece, apenas se está haciendo una idea de qué es este yo, qué es este cuerpo, qué es esta experiencia de uno mismo. Una cosa es el yo, otra cosa es el resto. Los bebés, por ejemplo, todo lo que suceda en su mundo es ellos. Esto lo hablamos un poquito en el video de Kill Me Heal Me. ¿Qué sucede si un niño crece en un ambiente hostil? No solamente su cuerpo está en un constante y permanente estado de turboestrés, es tóxico a largo plazo y literalmente así te atrofia el cerebro, perjudica el desarrollo del cerebro, sino que incluso aunque lo intente no va a poderse hacer una idea completa que junte e integre todo lo que es él, todo lo que es el mundo. Por sí es muy difícil que lo entienda una persona adulta. No todos los niños que viven estas cantidades de estrés desarrollan TID. Son muchos factores los que hacen que el niño desarrolle TID. Uno de ellos es, el ambiente extremo. Otro es que la disociación, su capacidad disociativa sea suficientemente alta para que permita que el cuerpo que está en un estado crítico pueda bajar ese estado de hiperalerta para poder descansar, porque el cuerpo necesita descansar. Un factor de riesgo también es esta existencia compleja, paradójica de un cuidador que te cuida y al mismo tiempo es la principal fuente de amenaza. Eso lo platicamos en el video de apego desorganizado. Próximamente, en algún momento, planeamos hacer un video hablando de muchos tipos de disociación para los que todavía no entiendan qué es. Es un concepto complejo, pero básicamente nos referimos a que el cuerpo separa una de las experiencias que se están teniendo y eso se puede ver de muchas formas. Pequeño trigger warning: cuando un niño disocia, voy a tomar un ejemplo que me acabo de acordar que sucedió de un padre que dice que encontró la forma de que su hijo se duerma, su bebé se duerma, es simplemente ignorarlo. Eso es negligencia. Para que un bebé lo pueda entender, tiene que separar esta parte entre lo que necesita. Tengo la sensación de hambre, o tengo la sensación de frío, o tengo la sensación de que estoy incómodo, estoy en mucho estrés, lloro, no puedo seguir llorando. Llorando es, para todo el mundo es intenso, ¿no? Voy aprendiendo que el cuidador no va a atenderme, va a tener que separar el llanto de por sí es cansado, es doloroso, la sensación de hambre, la sensación de frío o de incomodidad y la sensación de que puede confiar en el cuidador para que le dé lo que necesite. Y al mismo tiempo la sensación y el entendimiento muy rudimentario de que no puede confiar. Los bebés y los niños son quienes más tienen la capacidad de disociar porque tienen muy pocos recursos. La disociación es un mecanismo primitivo que se puede ver en muchos mamíferos. Ahorita vamos a por qué hablamos las personas en plural. Nada más estoy retomando esto porque parte de la disociación, que puede llegar a ser un TID, no siempre lo es, pero puede llegar a ser un TID en situaciones feas, cuando el niño tal vez todavía ni siquiera tiene el lenguaje, pero cuando empieza a entender un poco más con el lenguaje es muy importante, ahorita hablamos de eso, necesitan no nada más disociarlo fisiológicamente de no puedo sentir esta parte del cuerpo porque me está doliendo, porque me están pegando en mi bracito, también tengo que decir esto no está pasando ahora, no está pasando en este cuerpo, ese no es mi brazo, no me está pasando a mí, no está pasando, ese no es mi padre, esa no es mi madre, no estoy en casa, esta no es mi familia, esta no es mi vida, es más, yo ni siquiera existo.
La distancia y la separación es tanto psíquica, psicológica como fisiológica. Tiene un poquito de voluntariedad, pero también es detonada y es sostenida por la disociación fisiológica. Una falsa dicotomía, no son dos cosas separadas, pero les experimenta diferente, lo que es psicológico y fisiológico. Pasando al TID, que es un alter. Es preferible no decirle personalidad, tenemos un video donde explicamos eso. Un alter es cada una de las partes en un sistema de identidades en una persona con TID. Con persona me refiero a el cuerpo que tú estás viendo, parezco uno. Alter es la abreviatura de estado de conciencia alterno, no alter ego. También tenemos un video explicando por qué preferimos no llamarle alter ego, aunque algunos así lo han dicho. Por cierto, yo también cuento como un alter. Todos los que tenemos un sentido del yo en una persona con TID somos una conciencia que pueda alternar con las demás, por lo tanto somos alters. Estamos estructuralmente separados, incluyendo este sentido de yo soy esto, pero no soy esto. Eso no soy yo. Un tan no soy yo que le pierdo el rastro. Yo como alter no tengo a veces ni control ni conocimiento de todo aquello que yo no soy. Retomando una pregunta que alguien nos había hecho, que es ¿cómo sabes tú que eres tú? Que eres tu alter y no eres otro alter. En primera, no siempre es claro, puede haber mucha confusión ahí. Por mucho tiempo yo me sentí como indefinida, yo, Rayel. Yo sabía muy bien que no me gustaba la violencia, que no me gustaba lo sexual. Mucho de lo que yo no soy como alter, como identidad, lo son el resto del sistema. Y además es recíproco. Yo, Rayel, yo soy eso no soy yo, del resto del sistema. Una forma en la que se los podemos explicar o lo pueden entender las personas que no tienen TID es que para saber quién eres es más fácil empezar con quién no eres. Para saber lo que te gusta es más fácil empezar con lo que no te gusta. Tenemos que aclarar un poquito un paréntesis de que no, el TID no te lo puedes desarrollar tú solo por voluntad. Tenemos un video también explicando eso. Ahora sí, ya hablando del singular y plural, les voy a poner nuestro ejemplo. Imagínense una mini Lore como de unos 11-12 años, que de pronto encuentra en sus libretas de escuela algo que no escribió, algo que no recuerda haber escrito, que decía ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? De pronto se empieza a desarrollar un diálogo con esa libreta, con esas letras. De pronto ese no soy yo se convierte a un tú. En el tú ya hay un reconocimiento. Tú eres un alguien que también tiene un yo, que yo todavía no entiendo. Tú no eres una cosa amorfa, abstracta, que no puedo definir. Tú estás de cierta forma definido, en forma de que puedo hablar contigo. No podría hablar con algo amorfo, algo como el concepto del infinito, por ejemplo. Y además, a través del diálogo, puedo empezar a entender tu yo, tu identidad. Entonces ese no soy yo se convierte en un tú. Un él específicamente porque era varón. Y de pronto se agrega una ella, que no era él, y tampoco era yo, que era Alexia, que se sentía un poco excluida de la conversación, pero que siempre estuvo, y quizás estuvo antes que yo y antes que él. Después de unos años en esos diálogos, se convirtió, además de un yo, tú y ella, se convirtió en un yo y ellos. No sé ni qué son, pero podía dialogar, lo intentaba. Todavía no se convertía en un nosotros, no nada más porque pues hay muchas cosas que no entendíamos, que por cierto también lo experimentaban ellos de la misma forma que yo. Una cosa soy yo y otra cosa son los demás. Y para que se convirtiera en un nosotros faltaba un elemento fundamental y muy poderoso, que es un objetivo en común. Porque ir a la escuela y llevar la vida diaria no era un objetivo común. Sobrevivir tampoco era un objetivo en común. Ella no quería. Nuestro objetivo en común que hicimos a los 15 años lo encontramos queriendo simplemente escribir un libro, tratando de explicar qué éramos. Hemos terminado ese libro, tal vez ahora sí lo terminemos, ahorita que no estamos en la carrera, si es que no entramos a la maestría, pero estuvo bien que no lo hayamos terminado porque eso nos permitió que fuera una meta muy larga, que hubiera dejado de ser meta si lo hubiéramos terminado. Que por cierto, esa meta no se pudo haber descubierto si no hubiera habido un diálogo. Digo, puede haber otros objetivos comunes que pueda tener cualquier meta que todos en ese grupito, en ese sistema, compartan personalmente y que les beneficie. No nada más de que esto le ayudaría bien a todos, sino que yo personalmente, cada parte del sistema que dice, a mí me interesa.
también un interés personal de cada uno. Y ya podemos empezar a hablar de sistemas. Hay varias teorías de sistemas, incluyendo, por ejemplo, la terapia de sistemas de familia o la terapia de sistemas de familia interna. No nada más es un grupo de personas que pueden o no tener un objetivo en común, sino que están juntos y lo que le pase a uno le afecta al resto. No siempre se siente como un nosotros. Por eso muchas veces hay que forzar a un nosotros. En los sistemas de familia no se puede entender a un solo individuo, o sea, aislado, completamente aislado. Si un adolescente tiene problemas de adicciones, si un niño tiene problemas de comportamiento en la escuela, no podemos pensar que es únicamente su problema. Todos somos resultado de tanto cosas internas como cosas externas. Es un poquito también alejándonos de un modelo biomédico individualista en donde el problema es tuyo, la solución está en ti, incluso en personas que no tienen propiamente lo que denominaríamos familia. Por ejemplo, en personas sin hogar puede vivir en un sistema todavía se entienden sistemas. Hay muchos tipos de familia, por cierto, hay muchos tipos de sistemas. Unos roomies, por ejemplo, en una casa de acogida también puede contar como un sistema, no necesariamente porque están ocupando un mismo espacio, comparten mucho más que espacio. También lo podemos aplicar a otros tipos de sistemas. Lo que le afecta a una parte del sistema le afecta a todos. Por lo tanto, la solución tiene que ser de parte de todo el sistema. Por eso también usamos el término sistema, no es algo inventado. Tenemos, por cierto, un post en nuestro blog en donde ponemos varias referencias de cómo se ha usado el término sistema específicamente para hablar de partes en una persona con TID. Todas las personas son en sí mismas un sistema, es parte de la terapia de sistemas de familia interno. Eso va para otro video. El punto es el uso de nosotros. ¿Por qué hay gente que dice que es peligroso? Pero hay dos cosas que hemos escuchado. Podemos empezar con la parte de no se puede. Las personas con TID no usan el nosotros, no hablan en plural, pues. Es verdad de que no todas las personas usan un pronombre plural para referirse a todos. La forma más fácil de revertir esto de que no se puede es viendo la enorme cantidad, y no necesariamente estoy hablando de personas que hacen contenido de TID en internet, sino la enorme cantidad de personas documentadas que parte de su terapia es en este reconocimiento, no nada más de, ok, hay que hablar con esta parte, hay que hablar con este alter, con esta identidad que necesita, ¿cómo la podemos ayudar? ¿Por qué les hace daño a todos? En el momento en el que empiezan a trabajar en equipo se puede convertir en un nosotros. Ese nosotros funciona mucho para tener un objetivo común, para entenderse de que no nada más soy yo como identidad, sino que también lo que a mí me afecte también les va a afectar a ellos y que tenemos una responsabilidad. Hemos hablado antes de lo que se llama responsabilidad del sistema. No sé si ustedes sean padres de familia, imagínense que tienen 3 hijos, son menores de edad, ¿no? Pero sin importar si el que hizo un desmadre es el niño chiquito o es el adolescente de 14 años, ¿a quién se va a hacer responsable de si rompieron algo? Pues un poquito tú y un poquito pues ese niño que hizo algo, ¿no? No puedes decir simplemente, no, pues hazte responsable tú. Necesitas también hacerte responsable tú. Todavía están aprendiendo. Yo no habré hecho eso, tal vez yo nunca hubiera hecho lo que este otro hizo del sistema, pero tenemos que enfrentar las consecuencias. Y obviamente es muy malditamente difícil, pero es como owning, adueñarte tal vez, adueñarte no porque sean tuyas, adueñarte de las acciones que hagan el resto de tus alters, no porque sean tuyas, sino porque de la misma forma que ese otro alter es parte de ti, tú también eres parte de ese otro alter. Tal vez tú no entiendas por qué ese alter hizo alguna estupidez, no sé, rompió una ventana, para no poner algo muy denso, porque luego van a salir, ¿y qué pasa si un alter mata a otra persona? Métenos en esos temas porque definitivamente tenemos que abordarlos muy detalladamente y muy tranquilamente en otro video, que lo llevamos arrastrando como por 2 años. Haríamos que de hecho aquí entra un poco, ligeramente, no es un término que se use, que en diferentes enfoques se entiende diferente, es un término que se llama ego distónico. Posiblemente lo han escuchado las personas que han hablado o que han escuchado hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Paréntesis aquí. Los pensamientos intrusivos se sienten como ego distónicos. Ego de yo, distónico de... Me parece que dis es como opuesto a. Esto es opuesto a mí. Porque no se considera un alter, sino es un pensamiento. Un alter no es un pensamiento, es más que eso. En las ideas intrusivas del TOC, son ideas que tú no pensarías si no estás de acuerdo. Y tan no estás de acuerdo que el miedo a esas ideas hace que te intruyan más, que se metan más. Que de hecho eso me pasaba, pero por eso creían que teníamos trastorno obsesivo compulsivo. Pero en realidad eso me pasaba porque Alexia me estaba molestando. Y yo no puedo ver violencia. ¿Por qué me está pasando esto? Y
pues obviamente Alexia me metía. Esa era una forma de castigarme y de manejar ella misma sus emociones que yo no entendía. A mí nada más me llegaba el castigo. Mi reacción la distraía a ella de lo que ella estaba sintiendo. En fin, en un ejemplo de una idea intensa, egosintónica es decir, en sintonía con tu yo, es algo que sí se encuentra, por ejemplo, en algunos trastornos de personalidad, que de hecho nosotros hemos leído de que una de las diferencias entre el trastorno de identidad disociativo o el TID parcial y, por ejemplo, el TLP, el general del clúster B, entre más distante, más egodistónico, es más posible que sea disociación, que sea un trastorno disociativo. De hecho, lo que es despersonalización es literalmente egodistónico. Es decir, eso no soy yo. ¿Me estoy explicando? En el TLP es un sí soy yo en este momento. Tengo ganas de golpear la pared, pero ahorita está en sintonía con quién soy yo, con lo que estoy sintiendo yo. Regresando a las dos cuestiones de que si se puede o no se puede, de que las personas con TID no hablan en plural, es verdad que no todas, que no tienes que hacerlo si tienes TID, es solamente si sientes que te ayuda. No es necesario, no es obligatorio. Cada camino de entendimiento, de poder trabajar en equipo, eso sí, posiblemente es un must. Tal vez no necesariamente de platicar en equipo, pero sí de entenderse a unos mismos. Sí hay que tener un objetivo en común y llegar a un acuerdo, llegar como a un punto en común. Es como si fueran como dos hilitos, hay que encontrar en dónde se cruzan. Ese es el nosotros. Para nosotros. Creo que ya se va entendiendo, creo que hemos respondido más o menos. Yo creo que es un mito que viene, hemos hablado también de esto, que viene del lado escéptico del TID. Que de hecho las personas con TID no hacen esto y esto te causa daño, me parece que viene del lado más escéptico del TID. Por un lado, las personas que dicen las personas con TID no hacen esto, tienen una visión de las personas con una postura de que solamente existen 3 casos de TID en el mundo y jamás lo vas a ver en tu vida. Yo nunca he visto un caso y nunca me va a tocar. Las personas con TID solamente son de esta única forma. El lado escéptico que tal vez sí reconoce que hay personas con TID, pero escéptico en el sentido de que cree que el TID es fácilmente inducido, que se pueden inducir fácilmente memorias de maltrato. Si le sugieres a la persona que tiene partecitas, creo que uno de los motivos por los que todavía no se conoce tanto es por este miedo a la pluralidad, este miedo de que se pueda sugerir a la persona de que tiene TID, en el que se cree que decir que una persona crea que tiene TID es perjudicial para su salud. De que existen los falsos positivos de TID, sí. Vamos a hablar de eso en otro video, para no extenderme demasiado, porque en realidad todos estos temas son muy complejos. Al inicio de este video estábamos hablando de cómo se provoca TID. Incluso en niños que crecen en ambientes muy hostiles, la probabilidad de que desarrollen TID es relativamente baja, porque son muchos factores los que se tienen que unir, no nada más que haya mucho abuso, ¿no? Decirle a una persona, sobre todo adulta, decirle tú tienes partes de ti mismo, eso no causa TID. No hay forma de que eso cause TID. Es por una razón, porque el TID no se causa así. No se causa simplemente sugiriéndote que eres varias personitas. Segunda razón, en realidad el pronombre nosotros, estamos hablando únicamente del español, no hemos hablado de otro idioma. El pronombre nosotros está mucho más cerca del yo que del pronombre ustedes, ellos, eso. Nosotros creemos que un nosotros es mucho más cercano, es mucho más útil como una unidad personal que el eso, ellos. La definición de disociación es excluyente. Yo no tengo nada que ver con eso. Y de hecho voy a meter un poquito aquí, no somos lingüistas. En los idiomas hay diferentes pronombres. Y vamos a hablar de clusividad, el factor clusividad. Y antes de que se me esponjen, lo que ustedes piensan que es lenguaje inclusivo, no estamos hablando de género ahorita. Tanto en inglés como en español, solamente tenemos una forma del nosotros y una forma de ustedes, por cierto. Tenemos pocas opciones del plural. Justamente vimos un video que decía, si yo digo, yo llego contigo y te digo ganamos la lotería, no vas a saber si te incluyo a ti o a quién demonios estoy incluyendo. A eso nos referimos con clusividad, si es inclusivo o exclusivo. Este plural de nosotros sin ti y nosotros contigo, estas dos opciones creo que también están mucho en algunos dialectos de lenguas indígenas, incluyendo en náhuatl. Pueden buscar sobre clusividad en otros idiomas y sobre distintas formas del plural. Hay lenguas que usan un solo pronombre. Un pronombre estoy diciendo yo, nosotros, tú, él, ustedes, ellos. Un solo pronombre para decir yo, unidad, y nosotros,
Es un solo pronombre. ¿Qué pasaría entonces, no? Y luego también están estos idiomas que usan un nosotros incluyo a alguien o excluyo a alguien, o nosotros incluyo a todos o nosotros incluyo a pocos. ¿Qué pasaría si una persona que no tiene TID usa el pronombre nosotros para poder entenderse a sí mismo? No estoy muy segura de qué pasaría en general, si eso le ayude, tal vez sí, tal vez no, pero de lo que estamos completamente seguros es que no se va a causar un TID. Tal vez confunda a las personas con las que habla. Nosotros ayuda mucho más a promover menos disociación que él. No hablemos de eso. Eso no eres tú. Eso hay que ignorarlo. No es un él ni un ella. Es un eso raro. Es una cosa abstracta. De eso hablamos. ¿Se acuerdan que al principio de Imagínense a Lore chiquita? Cuando el resto de mi sistema eran una cosa abstracta, yo tenía mucha amnesia. Es más, yo todavía no existía. Bueno, antes de eso, antes de los 12 años, mi yo de Rachel no existía. Yo era parte de Alexia. Estoy ahora sí segura. Y yo fui el no soy yo de Alexia. Mucho de lo que define el TID es justamente esta distancia de entre más no soy eso, más es posible que exista el TID. Ya después, tal vez nos acerquemos a una fusión, no lo sé, pero al menos con Nova me está pasando, yo Rachel me estoy fusionando con Nova y cada vez más empiezo a decir un yo cuando también me refiero a Nova y Nova también porque de hecho ella fue la que empezó. Ahorita lo estoy diciendo así para que se entienda. Muchas de sus memorias las puedo entender tan cercanas a la mía como si fueran mías, todavía no muy junto, todavía tenemos cosas diferentes y aunque obviamente las personas tienen una parte de sí misma que piensa esto y una parte de sí misma que piensa el otro, la cantidad de cosas que no tienen en común no es tanta como en los alters. Supongo que en algún momento tal vez ya no necesitemos decir un nosotros, sino sea en un yo, un uno más complejo, incluso con partes, esta parte de mí. Bueno, ok, habrá una excepción en la que tal vez no se recomiende decir o fomentar un no soy yo, y eso es en niños. Ya en adultos pues ya están muy separados. Eso sí, hemos visto de que no se sugiere, o sea, se sugiere que los niños, si el niño dice, yo no fui, fue amigo imaginario, entre comillas, que no es amigo imaginario, digamos que está desarrollando TID, a los niños sí se les sugiere decir la parte de ti que es el niño enojado, en los niños. En general el TID, la disociación compleja, separada, se entiende y se trata diferente si estás hablando con niños. Respecto a adolescentes, no estoy muy segura. Creo que es como una línea gris. ¿Se prefiere un yo? Sí, pero se prefiere un nosotros a un no soy yo. Repito, porque en adolescencia hay algo que se está aprendiendo mucho más y se tiene que solidificar y se va desarrollando en toda la vida adulta, la responsabilidad. Los adolescentes en general, todos los adolescentes están empezando a entender esta responsabilidad adulta, están empezando a... Sí se sugiere que los adolescentes sí se hagan cargo. En el caso de que ya sea un adolescente, digamos, pongamos de 18 años, que se considera entre adolescente y adulto, puedes usar yo, nosotros, ellos, pero siempre reconociendo que lo que hagan los demás también es responsabilidad de todos. La razón por la que más, tal vez no fomentamos el uso del plural en personas con TID, pero sí queremos apreciar su uso y su pinches poder. De hecho, me gustaría que ustedes pusieran ejemplos, porque hay muchos ejemplos de cómo simplemente esa palabra, convertir un yo, ellos, ustedes en un nosotros, es bien pinches poderoso. Seguimos siendo entidades separadas, pero somos una entidad de unidades separadas. Somos uno de cierta forma. De las escenas más bonitas de esto, creo que de las mejores películas Origen, Los Guardianes de la Galaxia. We are Groot. Pongan ustedes alguna escena en donde un nosotros hizo que todo cambiara. En nosotros sí hizo que todo cambiara. Y fuimos todavía aún más nosotros cuando fuimos diagnosticados, porque incluimos no nada más a quienes tomábamos al frente, sino también a las que no tomaban el frente, las que estaban siempre atrás, pero que también eran parte de nosotros, a pesar de no hacer cosas. Por ejemplo, no escribir en el libro que llevábamos mucho tiempo escribiendo. También las incluimos a ellas, porque también estamos en el mismo barco. Sean bonitos, sean suavecitos, tomen agüita y escriban un diario. Si nunca han llevado un diario, empiecenlo a llevar. Si llevan un diario y hace mucho que no escriben, escriban algo ahorita, lo que sea, lo que piensen, lo que sientan, lo que quieran. Y besitos
plurales.